Como parte de Continental International Education, te presentamos a Continental Florida University, una universidad estadounidense licenciada por la Florida Commission for Independent Education, para que puedas obtener tu título estadounidense de alcance internacional estudiando desde cualquier parte del mundo, 100% virtual y en español, realizando un capstone project en lugar de tesis. Accede a programas de pregrado y posgrado, junto a una comunidad global de docentes y estudiantes internacionales. Podrás conseguir certificaciones progresivas adicionales, acceder a oportunidades laborales internacionales y optar por semanas presenciales en otros países para potenciar tu perfil profesional. Continental Florida University. Conecta, lidera, trasciende. Esto es South Beach y esto es FIU. Ambas se encuentran en el sureste de Estados Unidos, en el corazón de Miami y cerca del Kennedy Space Center. Continental Florida University fortalece esta valiosa alianza como parte de nuestra Ruta Internacional 2025, en colaboración con Florida International University. Hola, soy Carolina Barrios, directora ejecutiva de Continental Florida University, y hoy nos encontramos en el campus de FIU en Miami, Florida, porque iniciamos el primer día del programa internacional de Digital Marketing and New Tech Entrepreneurship. Bienvenidos. El día de hoy ha sido nuestro primer día en esta experiencia internacional y ha sido espectacular. Hemos aprendido sobre marketing digital, sobre cómo construir nuestra marca personal, y estoy seguro de que toda esta semana va a ser una semana de muchas experiencias donde vamos a conseguir mucho valor y vamos a aprender un montón. Realmente es súper buena la opción y la oportunidad que te da CFU con estos programas internacionales. Suma bastante a mi crecimiento profesional y personal también. Yo me dedico a áreas comerciales de marketing y ventas en toda mi vida laboral, así que realmente es súper accesible. Es un programa con una certificación internacional que suma bastante y creo que va a ser una experiencia súper buena para todos los estudiantes que estamos acá en esta pasantía de esta semana. Hola, mi nombre es Johnny Aguirre, soy CEO de Wow Motion y hoy me encuentro junto con los alumnos compartiendo acerca de cómo la realidad aumentada, virtual y mixta impacta a los diferentes sectores desde la educación, la salud, el entretenimiento y el marketing, y cómo hacer que junto con la inteligencia artificial podamos crecer y convertirnos en mejores profesionales. Y han sido jornadas realmente especiales. Estas vivencias nos recuerdan el valor de explorar nuevos horizontes y seguir creciendo juntos. Desde Continental Florida University los invitamos a ser parte de esta experiencia única que deja huella. Hola, soy Pedro del Rosario, estudio la maestría en marketing digital. Actualmente soy consultor en branding y marketing con experiencia de más de 25 años. La maestría me ha permitido utilizar las tecnologías, actualizarme para poder brindar nuevas estrategias a mis clientes. Gracias al aprendido en la maestría, pudimos desarrollar una estrategia con Design Thinking a un cliente real, y esto les permitió hacer un incremento en sus ventas de hasta el 30%. La interacción con mis compañeros fue fundamental. Cada uno de nosotros se ha aportado algo de su experiencia y en cada uno de sus rubros. Y eso nos ha permitido interrelacionarnos y aprender cada uno de ellos. Lo diferente en esta maestría es de que al tener compañeros de diferentes países, las realidades son distintas, puedes aplicar diferentes estrategias, compartir lo que le está pasando a cada uno de ellos, y en un mundo global donde los profesionales debemos de tener una visión amplia, esto es lo más enriquecedor. Además de la experiencia que hemos tenido en Estados Unidos, nos ha permitido pues tener una visión mucho más amplia del mundo.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángelo Guamaní, tengo el puesto de subgerente adjunto de planeamiento de canales dentro del BCP y estoy llevando el diplomado de Inteligencia Artificial y Data Science. Yo creo que el mayor impacto que ha tenido este diplomado es que me ha permitido ejecutar de forma práctica los conocimientos sobre inteligencia artificial y poder avanzar y desarrollar más en las actividades que realizo en el día a día. Un caso real donde he podido aplicar lo aprendido en el diplomado es el desarrollo de un proyecto que nos permita utilizar analítica y video para entender, por ejemplo, el comportamiento de clientes. La interacción con los compañeros ha sido espectacular, son personas de distintos países, lo cual me ha permitido a mí entender cómo funciona el mismo rubro que yo veo, que es el rubro bancario, el sistema financiero, pero cómo se comporta tal vez en distintos lugares y entender cómo se está moviendo el mercado. Lo que hace diferente para mí este diplomado es el uso práctico que tiene con los conocimientos que nos dan. Tiene un enfoque muy práctico que va directamente al uso y la aplicación, que me permite poder acelerar el conocimiento que tengo y el desarrollo que quiero con este uso. Como parte de Continental International Education, te presentamos a Continental Florida University, una universidad estadounidense licenciada por la Florida Commission for Independent Education, para que puedas obtener tu título estadounidense de alcance internacional estudiando desde cualquier parte del mundo, 100% virtual y en español, realizando un capstone project en lugar de tesis. Accede a programas de pregrado y posgrado, junto a una comunidad global de docentes y estudiantes internacionales. Podrás conseguir certificaciones progresivas adicionales, acceder a oportunidades laborales internacionales y optar por semanas presenciales en otros países para potenciar tu perfil profesional. Continental Florida University. Conecta, lidera, trasciende. Hola, mi nombre es Karen Galeano. Nos encontramos en el encuentro regional Workshop de Innovación y Tecnología, donde los estudiantes podrán ver paneles, conferencias principales, visitas empresariales y workshops, y podrán lograr y mejorar sus objetivos en liderazgo, innovación y tecnología. Siempre me ha apasionado el mundo del marketing y de cómo la tecnología está transformando las formas de conectar con las personas, así que elegí esta maestría porque quería especializarme en estrategias digitales y en comprender a profundidad el comportamiento del consumidor en entornos virtuales. Cada curso estaba diseñado para poder darnos herramientas aplicables de manera inmediata, desde cómo analizar métricas de redes sociales o plataformas digitales hasta cómo diseñar campañas que realmente conecten o generen un impacto en las emociones de nuestro público. Bueno, mis compañeros eran de diversos países, lo que hizo que la experiencia se enriqueciera. Cada conversación era una oportunidad para poder aprender cómo se manejaban las estrategias digitales en diversos entornos del mercado. Esa diversidad me ayudó a ampliar mi visión y sobre todo me dio herramientas para enfrentar desafíos con un enfoque más global. Hola, soy Manuel Seminario Yáñez, egresado del MBA de Continental Florida University. Fue un desafío muy grande para mí, un reto, tanto personal como profesional. Personal también porque recién fui papá, inicié la maestría el año que nació mi hija, entonces no sabía un poco qué se me venía por ese lado y asumir este reto académico a la vez me generaba en algún momento cierta incertidumbre, pero al mismo tiempo yo sentía que iba adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas herramientas que me servían en mi día a día profesional. Entonces eso me mantenía la motivación a tope para seguir luchando y esforzándome por lograr lo que al final logré, ¿no? Que es terminar el MBA acá. Entre las cosas que más destaco principalmente es el tema de la plataforma. Nunca tuve ningún problema ni para realizar los assignments, cargar información, buscar información, para hacer los tests. Siempre estuve a disposición de todos en cualquier apoyo y la plataforma funcionó bien. El nivel de los profesores también me encantó. Son gente profesional, muy preparada y que se mantiene activa en el tema profesional, valga la redundancia.
y eso te permite que transmitan sus experiencias del día a día en cada clase, en cada sesión que teníamos. Y lo otro es que la experiencia o el conocimiento que uno va adquiriendo en el día a día, a mí principalmente y particularmente me permitió aplicarlos de manera profesional, porque tengo un equipo de 6 personas y me sirvió en el tema de manejo, gestión, tenerlos motivados, plantear objetivos, y uno se va dando cuenta en su día a día profesional también que todos estos conocimientos realmente te sirven, no es algo que tú vas a utilizar en algún momento, sino en tu día a día lo tienes prácticamente, es una constante. Bueno, todo esto se lo dedico a mi familia, principalmente a mi hija. Las sensaciones de ser padre son realmente, al comienzo me dio un poco de temor, no sabía qué esperar, pero al final lo he canalizado como una motivación importante para lograr todos los objetivos que tengo y plantearme muchas cosas más de las que en algún momento tenía. Así que principalmente va para ella, a la memoria de mi abuela, que bueno, no está acá y uno se emociona un poco, a mis padres, a mi mujer y principalmente a ellos que siempre estuvieron conmigo. Muy bien. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a Continental Florida University y sobre todo, bienvenidos a nuestra 4ª edición de nuestro Business Summer X Factor. Justamente en esta 4ª edición, nuestro tema principal es Business of the Future, Addressing the AI, Strategy Performance Gaps. Básicamente vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, pero de una manera estratégica, para que ustedes ahora, en este super evento internacional, puedan tener todo este conocimiento y aplicarlo en su día a día, en sus centros laborales y en su crecimiento profesional. En principio, quiero darles la bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Veo que ya han estado bastante atentos en el chat. Veo que justamente queríamos saber desde dónde nos encuentran. Justamente este es un evento internacional. Veo Juan viene desde Buenos Aires, Argentina, desde Perú. Buenas tardes, desde Perú. Perfecto, veo que hay varias personas de Perú. Aparte de la pregunta de dónde nos ven, Ecuador también, quisiera saber si tenían conocimiento de nosotros como universidad, Continental Florida University. Para ponerlos como en contexto, antes de iniciar con nuestras masterclass, nuestras ponencias internacionales, nosotros somos Continental Florida University, somos una universidad estadounidense, cuya propuesta de valor es que ustedes puedan obtener un título estadounidense con 100% virtual y 100% en español, justamente que puedan estudiarlo desde donde se encuentren. Para que puedan igual conocer sobre nuestras credenciales, nosotros pertenecemos a la corporación Continental International Education, nos avalan 40 años de educación superior. Asimismo, tenemos QS Star Rating con el aprendizaje en línea, la mayor puntuación. Entonces, tenemos todos estos avales de calidad y educación estadounidense y justamente por lo mismo, porque buscamos calidad en cuanto a la educación, es que brindamos este tipo de eventos, nuestra 4ª edición, para poder darles a ustedes la oportunidad de que tengan este crecimiento profesional, estas actualizaciones necesarias en ese mundo actual cambiante. Así que les aconsejo que puedan tomar nota de cada una de las ponencias que vamos a tener, porque van a haber espacios específicos con rondas de preguntas para que también puedan por ahí, cualquier duda que pueda salir de las ponencias, puedan ser resueltas. Perfecto, de Colombia, Darwin, de Perú, de Mariana. Muy bien. Entonces, antes de iniciar, también quiero recordarles que vamos a tener justamente una certificación un certificado de participación por este Business Summit. Así que este certificado de participación solo se va a poder brindar a las personas que se queden hasta el final de la ponencia, porque vamos a brindarles un formulario donde van a poder llenar sus datos y podamos enviarles con sus nombres correctos. Así que les pido, por favor, que cuando se quisieran contar con este certificado de participación, se queden hasta el final del evento donde van a poder registrar sus datos y van a poder recibir en sus correos el certificado de participación. Entonces, sin más preámbulos, en verdad igual quiero felicitarlos por darse esta oportunidad de actualización, de crecimiento. A mí eso me queda clarísimo que ustedes están ya buscando ese crecimiento profesional, crecimiento en sus proyectos, crecimiento en sus metas y en su vida. Así que antes de iniciar con las ponencias internacionales, voy a darle paso a Carolina Barrios, que ya pueden ustedes verla en pantalla. Carolina Barrios es nuestra directora ejecutiva de la universidad, para que les pueda dar también un preámbulo de lo que se les viene. En realidad, en verdad les pido, les vuelvo a recalcar, dense esta oportunidad de poder conectar el día de hoy, porque les aseguro que en cada una de las ponencias van a sacar algo que van a poder aplicar incluso desde el día de hoy. Así que ha sido un evento pensado para ustedes, por ustedes.
Así que es el momento para que se den ese espacio. Así que sin más preámbulos, Carolina, muy buenas tardes. Te cedo el espacio. Buenas tardes, Raquel. Quiero darles la bienvenida a todas y a todos. Hoy en esta nueva versión del Business Summit X Factor, organizado, como dijo Raquel, por Continental Florida University. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero dar un agradecimiento especial también a nuestros tres ponentes. Miguel Carrillo, que se conecta desde Estados Unidos. Él es ex consultor de McKinsey y doctor de estrategia por Johnson Molson School of Business. Rodrigo Reyes, que se conecta también desde Estados Unidos. Él es profesor del MIT en EA aplicada a la transformación digital, PhD en innovación tecnológica por la Universidad Politécnica de Madrid, y Aribel Contreras, que se conecta desde México. Ella es experta para medios como CNN, Forbes y El Economista, máster en estudios diplomáticos y doctor en administración y dirección de empresas, quienes profundizarán en temas de inteligencia artificial y Big Data en un contexto empresarial global con orientación al futuro profesional. Además, quiero saludar a los cerca de 150 conectados ya en este evento, seguramente se conectarán más en algunos minutos, que se conectan desde distintos países. Vi por ahí por el chat que tenemos conectados varios desde Perú, desde Ecuador, desde México, vi algunos también desde Estados Unidos, vi Miami, desde Colombia. Cuéntenos también, continúen contándonos por el chat desde dónde se conectan. Una vez más, gracias por conectarse y, como dice Raquel, darse esta oportunidad para aprender juntos. Bienvenidas desde Quito también. Y sin más, le doy el pase a Raquel para continuar con el evento. Muchas gracias, Carolina, por la bienvenida, y justo también ya les brindó la información sobre estos tres ponentes internacionales que tenemos en esta tarde. Vamos a iniciar ahora con una de las ponencias, justamente con Miguel Carrillo. Perfecto. Como pueden ver en pantallas, el tema que va a tratar Miguel Carrillo va a ser sobre Critical Success Factors in the Implementation of AI Projects. Para que tengan un preámbulo justamente de lo que ya acaba de mencionar Carolina con nuestro ponente internacional de Estados Unidos, Miguel Carrillo, les voy a dar sus credenciales también para que puedan ver con quién contamos actualmente en sala. Miguel Carrillo tiene un postdoctorado en macroeconómica de la competitividad por Harvard University y un doctorado en estrategia por la John Molson School of Business of Canadá. Ha sido consultor en McKinsey, además de haber sido ejecutivo de empresas como Hewlett Packard y Associated Brands. También ha sido rector y decano de varias instituciones educativas líderes a nivel internacional, como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad Panamericana. Entonces tienen, como les menciono, una ponencia internacional, alguien con todas las cartas para poder hablarles sobre este tema. Así que sin más preámbulos, Miguel, muy buenas tardes. Te cedo el espacio para que puedas iniciar con tu ponencia. Muchísimas gracias, Raquel, y un saludo especial a la doctora Barrios, que hace algún tiempo que no te veía, Caro. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y también muchas gracias a mis colegas, tanto la doctora Aribel Contreras como el doctor Rodrigo Reyes, próximo doctor Rodrigo Reyes. También, y definitivamente, pues tenemos 25 minutos para la ponencia, entonces ya estoy poniendo mi timer para no pasarnos del tiempo y pues empezar. Hace cosa de 3 horas vi una noticia que estaba pasando en Bloomberg acerca de que ya se estaba viendo dentro de la comunidad de inversionistas en los Estados Unidos, se estaba percibiendo una burbuja de inversiones en el área de inteligencia artificial. ¿Y esto qué quiere decir? Más que un declive, es una desaceleración de las inversiones, de lo que son los CAPEX o Capital Expenditures, de las inversiones que están haciendo las empresas en el área de inteligencia artificial, mucho relacionado por la incertidumbre de los resultados. Entonces, hay muchas digamos, opiniones acerca si las empresas van a seguir invirtiendo con igual intensidad o con menos intensidad en inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, una vez que hemos estado procesando, yo creo que inteligencia artificial apenas está empezando. Es un área que está totalmente en pañales y que creo, y ustedes van a darse cuenta, que creo que todavía a nivel individual está siendo una adopción mucho más rápida que a nivel empresarial.
Y eso es exactamente lo que vamos a ver. Pues, básicamente ha habido un gran gap, o sea, lo que le llaman un expectation gap entre lo que se espera de los resultados de AI y lo que ha resultado. De hecho, he hecho varias preguntas a amigos de CEOs y CIOs acerca de cuáles han sido realmente los resultados de sus inversiones y de sus esfuerzos en inteligencia artificial y si ellos han tenido claro hasta dónde pueden llegar y cuáles son los resultados y realmente han sido muy pocos los que están satisfechos con el retorno sobre su inversión y son todavía aún menos los que tienen claridad acerca de cómo hacerlo de manera más eficiente. Entonces, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Básicamente vamos a hablar de los problemas que hay a nivel general de adopción tecnológica en Latinoamérica. De hecho, este es un tema fascinante, lo que es la transferencia tecnológica digamos, de última generación de tecnologías a países en vías de desarrollo siempre ha sido un gran reto. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas latinoamericanas están, muchas de ellas, un poco retrasadas y no han tenido la trayectoria de conocimientos y de habilidades para poder absorber tecnologías y sobre todo las más avanzadas. Entonces, unas implicaciones que se tiene es que cuando nosotros aquí en Latinoamérica, digamos, integramos, usamos, adoptamos y adaptamos nuevas tecnologías, esas tecnologías ya no son de primera, sino de segunda o de tercera generación. Entonces, sin embargo, esto no ha sucedido realmente en AI. AI, digamos, se ha tenido como diferencia, digamos, tecnologías que se han podido desplegar con digamos, eficiencia y se tiene la disponibilidad de tecnologías de última generación, no importa el tipo de empresa, no importa la región donde estés. Sin embargo, esto es lo que está pasando realmente en la vida real. La mayoría de las organizaciones no están, digamos, contentas con las inversiones que se han hecho en AI, no tienen los rendimientos que esperaban y sin embargo, por un lado no se tienen los resultados esperados, pero por otro lado, las expectativas siguen siendo muy altas, sobre todo en la parte de crecimiento de los ingresos en los próximos 3 años, ¿verdad? Sin embargo, en los reportes que se tienen, el 70% de esas iniciativas, o más bien de esas expectativas, se han quedado muy cortas. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? En general, sobre todo hablando de Generative AI, ha habido una alta adopción de esta tecnología, sobre todo a nivel individual, pero baja en términos de transformación a nivel de las organizaciones. Ha habido más o menos entre 30 y 40 mil millones de dólares invertidos en proyectos donde GenAI es el protagonista. Sin embargo, el 95% de las empresas no han tenido realmente este retorno. Es muy interesante y esto lo reportó apenas el MIT en un reporte que hizo. No, de hecho, este es el reporte de 2025, no de 2024. Ahí le cometí un error. Este reporte se acaba de publicar hace quizá un par de meses, donde el gran headline decía que el 95% de los proyectos pilotos de AI, digamos, fracasan, es decir, solamente 5% de los proyectos pilotos de AI tienen, digamos, un impacto financiero de productividad. Y a mí me llamó la atención realmente el headline, porque realmente es así en la gran mayoría de las tecnologías, sobre todo en las tecnologías de última generación. Y lo que se me hizo interesante es que AI no es realmente una excepción a la regla, sobre todo lo que es procesos de transferencia tecnológica, ¿sí? Porque realmente el problema es muy rara vez es la tecnología per se, sino que las empresas no están preparadas para aprender, para transformarse y para absorber el cambio que requiere en términos de gestión, en términos de relaciones, en términos de capacidades, competencias, habilidades, para poder absorber estas nuevas tecnologías y ponerlas a trabajar en un contexto, digamos, apropiado, ¿no? Algo que es también muy interesante es ver cómo ciertos sectores han sido más, digamos, más hábiles en absorber estas tecnologías. Por ejemplo, lo que es tecnología y lo que es medios, son las empresas que son líderes. Los demás siguen todavía como que en una fase de prueba. De hecho, estuve platicando la semana pasada con el vicepresidente de SoftTech en el sector, en la vertical de alta tecnología. Y lo que él me comenta es que
digamos que los clientes todavía están muy renuentes a invertir en básicamente en contar con una plataforma, digamos, privada de inteligencia artificial, dado que todavía no ven demasiado los grandes beneficios y tienen un poco miedo, y sobre todo, bueno, mucho miedo a la parte regulatoria, a la parte de privacidad. Softtek, que está basada en México, tiene clientes como Meta, como Google y como Amazon. O sea, tiene clientes de la más alta tecnología, y todavía estos clientes donde más están, digamos, invirtiendo dinero en este tipo de servicios es en la parte de testing, de todo lo que tiene que ver con la prueba de sus aplicaciones antes de salir al mercado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que han sido algunos factores de éxito que sí han tenido esos 5% de empresas que han podido tener éxito en los proyectos piloto? Han sido que sus aplicaciones han sido muy específicas, no tanto genéricas, sobre todo en procesos muy puntuales. La evaluación se hace en función de los resultados de negocio, y mucha de la tecnología que está sucediendo ahorita, sobre todo en Big Data y en inteligencia artificial, está muy orientada a la parte de ventas de ventas y de mercadotecnia. Es donde se está realmente viendo un retorno mucho más tangible. Y generalmente las colaboraciones externas, es decir, cuando se hace el proyecto no nada más con recursos internos, sino también con algún tipo de consultor externo, las tasas de éxito son mucho mejores. Ahora, ¿por qué existe este problema de la adopción y adaptación de estas tecnologías disruptivas o del futuro dentro de una organización? Bueno, en primer lugar, porque se deshumaniza el proceso. Se pone primero la tecnología antes que las personas, ¿no? Y eso realmente ha generado, sobre todo, gran ansiedad y gran incertidumbre, y pues vamos a ver más adelante rechazos. Cuando el proyecto de AI se enfoca en eficiencia y productividad y no en aumentar las capacidades de los clientes y sobre todo de los empleados. Cuando la empresa lanza un proyecto y el primer proyecto de AI está orientado a la optimización de algún proceso, a la reducción de costos o la eficientización de procesos, esto lo que genera es muchísima incertidumbre, y esto ha generado un rechazo, digamos, casi inmediato a estos proyectos, precisamente por miedo al downsizing, ¿no? A lo que es la reducción de la fuerza laboral. También, otras cosas que se ha visto que se explica la alta tasa de fracasos es porque básicamente desde arriba se impone un proyecto, y generalmente este proyecto se impone sin realmente tener clara ni tanto el impacto del proyecto ni tampoco se tiene clara las capacidades organizacionales para absorber este proyecto y hacerlo un éxito en el corto y mediano plazo. Otra de las cosas que también es muy interesante que el reporte del MIT desplegó fue el bajo entendimiento de la tecnología y del potencial, sobre todo en la alta dirección, en lo que es las altas esferas, y digamos que ellos no invierten en la capacitación, en el entendimiento de la tecnología, y se dejan llevar por la presión, digamos, de los pares, porque ven que otras empresas, otras organizaciones están invirtiendo, están haciendo cosas con AI, y ellos simplemente por alcanzarlos o por no verse atrás, han estado haciendo algunos proyectos de AI, sin embargo, sin entender bien las implicaciones. Esto lo vamos a ver en algunos datos muy interesantes. Simplemente cuando también otro gran fenómeno que se ha visto es que cuando se inician estos esfuerzos de inteligencia artificial, se declaran proyectos muy grandes, con promesas de resultados extraordinarios y en tiempos récord, ¿no? Se dice que pues mucha inteligencia artificial te hace mucho más productiva, hace que se reduzcan los tiempos de entrega de resultados, etcétera, etcétera. Sin embargo, este resultado, pues un gran fracaso, y una de las cosas que más se han estado ya viendo es que en lugar de irse con proyectos grandotes, se deben de buscar proyectos pequeños, pero significativos, donde se pueden declarar las victorias, ¿no? Victorias tempranas de corto plazo, para poder incrementar la confianza y la comodidad de los empleados en la utilización de las herramientas.
y también generalmente no hay un alineamiento claro entre las expectativas y el desempeño que se espera. Realmente se pone como fin el uso de la inteligencia artificial y no necesariamente como un medio. Y esto se ve, ¿por qué? Porque generalmente se pone el AI como una solución en buscar un problema en lugar de un problema, en lugar de que se utilice como una herramienta para resolver un problema. Es decir, un problema se resuelve, ¿qué problema se puede resolver de manera muy práctica y muy específica con inteligencia artificial? Y esto es lo que ha faltado entre las empresas, el foco en resolver problemas, sobre todo propuestos por el nivel operativo, ¿no? Por la base de la pirámide de la empresa. Es decir, los propios empleados, quizás supervisores y empleados de menor nivel que estén digamos, en la base de la pirámide de la organización, son los que deben quizá de proponer qué problemas puede el AI apoyarlos en la solución. Obviamente también eso implica que ha habido muy poca o no la suficiente capacitación en la organización en inteligencia artificial y en lo que es también en la cultura de datos. También, desafortunadamente, ha habido más, digamos, integración a nivel individual de soluciones, pero ha habido una falta de estrategia y de claridad de cómo esa capacidad individual de utilizar, por ejemplo, GenAI se puede expandir más en toda la organización, lo que se llama el proceso de scaling, y cómo se puede insertar en los procesos, en los flujos de trabajo y sobre todo, más importantemente, en la toma de decisiones. Y esto ha generado algo que es muy interesante, porque ha habido una gran incertidumbre, sobre todo de los directores de finanzas, de la parte, digamos, financiera y contable de las empresas, para poder establecer cuánto se debe de invertir y cuál va a ser el retorno. Ha habido una gran, digamos, volatilidad e incertidumbre en términos de cuánto hay que invertir y cuándo va a haber ese retorno en esa inversión, y sobre todo en términos tanto monetarios como en tiempo. Es decir, se propone un presupuesto y generalmente ese presupuesto no es el suficiente y hay variaciones de hasta el 200, 300%. También otro problema es que se ha enfocado las intervenciones a utilizar soluciones genéricas donde todavía se necesita, y quizá una de las partes más importantes en términos del reporte del MIT dice, las empresas más exitosas que han podido, digamos, tener éxito en el uso de esta tecnología han sido aquellas que han, digamos, personalizado o customizado sus soluciones y no nada más utilizar una app y plantarla, ¿no? Y bueno, quizá lo más importante es que al no entender la tecnología, al ser impuesta, al ser digamos, impuesta, al proyecto ser muy grande y al enfocarse en la parte productiva y eficiencia, básicamente eso genera gran resistencia de los empleados de la organización, ansiedad y hasta boicots tanto pasivos como activos. Esta es quizá la parte más importante, ¿no? Ahora, ¿por qué también está alta el fracaso? Bueno, finalmente, si podemos, digamos, identificar tres grandes bloques, para que todos estos, digamos, barreras que les acabo de poner se dieran, es porque finalmente se cuenta con una ausencia, una falta de cultura de aprendizaje organizacional, no se cuenta con esa capacidad de absorción de nuevas tecnologías y no están acostumbrados a seguir aprendiendo como organización. Es decir, están orientados al performance y no al crecimiento del aprendizaje. Falta también nuestra estrategia de modelo de cambio organizacional. Finalmente, el AI requiere cambio en la organización, ¿sí? Sin embargo, generalmente la gran mayoría de las empresas sufren de una inercia que no les permite cambiar de dirección lo más rápido posible, ¿no? Entonces, aquí se tiene una disyuntiva, una paradoja, ¿no? Porque cualquier organización debe tener la capacidad de mantener el foco, pero también ser flexible al mismo tiempo, y eso es lo que no está pasando. Pero quizá y sobre todo lo que más me llamó la atención del reporte del MIT es que falta la claridad del impacto de AI en la estrategia, en la organización y en la posición competitiva. Es decir, hacen del AI como un fin y en un medio, no hay una claridad a nivel de estrategia, cómo esto puede crearnos una ventaja competitiva o destruir las ventajas competitivas que teníamos antes, ¿no? Entonces, aquí hay algunas ideas de qué hacer y algunas preguntas que debemos digamos, de resolver antes de adoptar algún tipo de proyecto de esta tecnología. Bueno, como estamos realmente creando conciencia interna y externa sobre el valor creado
por las iniciativas impulsadas por ella. Es decir, existe claridad de qué valor estamos creando, tanto a nivel empresa como a nivel clientes, por ejemplo. La participación de la alta dirección o la falta de ella puede ser un problema o no para la opción de AI. Hay veces que es mejor que la alta dirección no se involucre. Sin embargo, esto es muy deseable, dado que finalmente ellos son los que pues invierten el dinero. ¿En qué medida se está integrando, incrustando la inteligencia artificial en los procesos comerciales clave? Y creo que ese es en la búsqueda de quick wins. Creo que esto es algo que deberían de preguntarse de una manera muy importante. Ahora, se tiene ya, digamos, los diferentes procesos para crear la retroalimentación o la información sobre el impacto de AI en la organización y en el desempeño de la empresa a nivel negocio, a nivel de crecimiento, rentabilidad, reducción de costos de capital, o el poder mantener un desempeño sustentable y consistente a lo largo del tiempo. ¿Se tiene realmente un sentido de urgencia con la relación de necesidad de adoptar AI o no? Eso es algo muy interesante. Y bueno, ¿cuáles han sido los desafíos en términos de adopción de AI? Bueno, otra pregunta, ¿cuál ha sido el impacto de AI en las decisiones basadas en datos, en sus Key Performance Indicators, en dashboard? Se tiene un patrocinador poderoso detrás de las iniciativas de AI y esto es súper importante. Si no hay un patrocinador dentro de la empresa, esto va a fallar. Tiene que ser una persona de la alta dirección que tenga influencia y recursos para poder apoyar estos proyectos, sobre todo cuando hay un gran nivel de incertidumbre. Y también preguntar si los empleados están suficientemente capacitados para poder tener esa capacidad de discernimiento si los resultados que le está dando digamos, la herramienta de AI son los requeridos o no son requeridos. Es decir, eso es algo muy importante. La capacidad de discernimiento, eso se da tanto entendiendo la tecnología como también entendiendo el área o el espacio, digamos, de conocimiento donde se está aplicando esta tecnología. Y realmente, si realmente la empresa tiene conciencia de los riesgos que implica el uso de AI para tomar decisiones, el riesgo y las limitaciones. Todo ese tipo de cosas son, bueno, digamos, buenas ideas, ¿no? Para poder entenderlo. Ahora, esto es básicamente un informe que desarrolló McKinsey & Company hace 3 meses más o menos, y esto es básicamente pues un cuestionario que se le puso a alrededor de 2,000 CEOs y CIOs de empresas. Lo de azul son empresas de más de 500 millones en ventas y las de gris de menos de 500 millones. Y esta es una de las preguntas que ellos estuvieron tratando de responder. Y fíjense cómo es de llamar la atención, cómo realmente, fíjense aquí, en esta parte, que es la que más me llama la atención. La pregunta es si su empresa tiene definido un roadmap, una dirección, una trayectoria claramente definida que va realmente a impulsar la adopción de soluciones en GenAI. Y las empresas grandotas, solamente el 25% tiene básicamente esta claridad de hacia dónde va la tecnología, y el 12% a las empresas pequeñas. Miren nada más, estos son datos que para mí es muy interesante, dado que hablan acerca de la falta de entendimiento en general de la tecnología y cómo están las empresas teniendo dificultades insertando esta tecnología en la dirección, la estrategia de la empresa. También fíjense cómo aquí la parte de incentivos para la adopción de estas tecnologías realmente no hay en la gran mayoría de las empresas, solamente el 11% y 12% tienen incentivos, digamos, totalmente explícitos para reforzar la adopción de GenAI. Es decir, prácticamente no hay incentivos y tampoco hay un enfoque para básicamente generar confianza dentro de los clientes, de los usuarios en el uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se percibe que puede ser una amenaza antes que una oportunidad, ¿no? Entonces es muy interesante ver lo que sucede en esta parte. Ustedes pueden ver esto, supongo que esto se lo vamos a mandar, pero vean esta comparación. Y esto también es algo muy interesante que parte también de esta información de McKinsey. Sí, básicamente, ¿qué es lo que están buscando las organizaciones mitigar, ¿no? En términos de los riesgos y de AI? Y número 1 es la falta de exactitud. Fíjense que como las empresas, conforme van avanzando en el uso, están más y más preocupados por la falta de exactitud de los resultados de GenAI.
y después por la parte de seguridad y después toda la parte de, digamos, infringimiento de propiedad intelectual. Entonces, lo que es ciberseguridad, infringement y regulatory compliance, todo esto es la parte 2, 3 y 4 tiene que ver con compliance, ¿sí? Entonces, esto es realmente lo que más está preocupando a las empresas, y esto me checa mucho con lo que me comentó el vicepresidente de Softec, que está pasando, que realmente esa es la razón por la cual no están siendo más agresivas las grandes empresas, es precisamente por esta parte de compliance, y pues me da mucha la atención la gran preocupación que se tiene por la parte de la falta de exactitud en los resultados, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar estos resultados? Debemos de crear una claridad estratégica de AI, es decir, tener claro cómo la estrategia de la empresa va a utilizar AI y los impactos que AI va a tener en la estrategia de la empresa, ¿no? Y cuantificar dónde es donde mejor queremos el valor agregado. Va a ser en el back office, en el front office, va a ser end-to-end, va a ser para procesos particulares, o va a ser solamente a nivel individual. Y generalmente esto no se tiene claro, sobre todo al principio. También de verificar esas gaps que se tienen de habilidades en la organización de preparación para la adopción de estas tecnologías a nivel personal, datos, gobernanza, pero también a nivel de habilidades conductuales, habilidades cognitivas, habilidades digitales, habilidades de gestión y también en las habilidades técnicas, ¿no? Entonces también es súper importante que dentro de la organización se diseñe una detección de necesidades de capacitación AI y se entreguen rutas de aprendizaje personalizadas para poder tener una tábula rasa y bajar esa ansiedad de la organización de que AI puede ser una amenaza y poder así capacitar y potenciar a los empleados a utilizar esa tecnología para poder resolver sus problemas, ¿sí? Otra vez, la parte de lanzar proyectos de AI basados en problemas que generen unas, digamos, victorias rápidas y que demuestren el valor para poder generar una inercia y una confianza positiva. Y sobre todo también, al final, establecer una ruta de crecimiento sostenible en la organización que vincule los prototipos que se están lanzando con la ejecución empresarial de varios proyectos, ¿no? Entonces, y otra cosa que también va a ayudar mucho en la parte de adopción es el poder, digamos, crear una propuesta de valor diferente para los proyectos. Cuando ustedes propongan un proyecto, sobre todo a la alta dirección, tomen en cuenta todas estas partes, que exista una conciencia y alineación de liderazgo de la empresa hacia el proyecto, ¿no? Cuantificar el espacio de valor, cómo AI va a crear valor para la empresa y para los clientes, es algo muy importante. Que continuamente se recalibren los parámetros de inversión, dado que proyectos de AI quizá no se deben de evaluar de la misma manera que otros proyectos, que se prepare la organización y sobre todo que exista claridad acerca de la intención, porque entre más claridad y transparencia se genera más certidumbre y se promueve la confianza. Se deben también aumentar las inversiones y recompensas en la adopción de AI de manera declarativa, de manera transparente. ¿Qué se espera? Si se espera que el AI se genere un incremento en la rentabilidad o en las ventas, bueno, que eso también tenga una recompensa hacia el nivel de la organización. Y es muy importante que existan programas de capacitación educativos y formación a nivel de AI, a nivel interno, porque eso, además de crear capacidad instalada, sobre todo reduce el miedo a la utilización y reduce la incertidumbre. Y también eso va a hacer, esa capacitación va a hacer que los propios empleados redefinan la arquitectura y la descripción de sus propios puestos. Y obviamente tener una gran cultura centrada en datos, básicamente fomentar las acciones y las decisiones centradas en datos, ¿no? Y muchas gracias. Exactamente 25 minutos y tengo 5 minutos para preguntas. Muchas gracias, Miguel, por tan excelente ponencia. Justamente estamos ahorita en el momento de ronda de preguntas. Les damos unos momentos para que puedan poner en el chat cualquier duda, consulta que pudieran tener. Justamente para seguir con el cronograma, vamos a elegir solamente una o máximo 2 preguntas para poder seguir con el cronograma. Algo que a mí me interesó bastante fue lo que mencionabas. La IA funciona, pero siempre hay varios, al inicio de la ponencia, ¿no? Hay varios retos que se presentan al inicio. A ver, voy a leerte, Miguel, una pregunta de uno de los ponentes, de una de los asistentes. Pregunta, Claro que sí. ¿hay información sobre el retorno de inversión en LATAM?
Es tan variada, hay de todo. Realmente no existe retornos, digamos, claros en función de la región. Yo creo que aquí el retorno más importante que va a tener AI, más allá de la parte financiera y la parte productiva que es importante, va a ser la parte en la capacidad de transformar las ventajas competitivas de la empresa. Eso es creo que lo más, lo más importante. Por ejemplo, el hecho de que tú puedas conocer, digamos, de manera granular el comportamiento de tus clientes, que puedas determinar, oye, qué clientes son los que te compran con mayor frecuencia, los que te compraron de manera más recientemente y los que te han comprado más. El poder predecir qué perfil de cliente es el perfil que debes desarrollar y que debes de invertir, qué perfil es el que no debes de invertir, el hecho de entender qué perfil de clientes es el que te deja el 60-70% de tus ingresos y que no puedes, digamos, tener el lujo de perder uno o dos porque perdías una parte muy importante. Y por otro lado, ¿cuáles son los clientes que no deberías de estar invirtiendo, que deberías dejar ir? O, por ejemplo, el hecho de que tú puedas predecir con 10, 15%, 20% de mejor exactitud tus ventas y puedes aumentar esa capacidad de predecir con una probabilidad más alta de éxito que hace quizá 2, 3, 4 meses. Es una mejora de 10, 15% de predicción de tus ventas o de tu demanda. Te puede tener un impacto increíble en productividad en todo lo que tenga que ver tu cadena de suministros, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el retorno de este tipo de proyectos básicamente no se debe de medir de manera porcentual, sino en grados de magnitud. Ya no en porcentaje, sino 1, 2, 3, 4, 5, 10x. Creo que ese es el punto, ¿no? Definitivamente la gran restricción que se tiene ahorita todavía es que todavía estamos en pañales en todo lo que tiene que ver con los procesos de escalamiento. Sin embargo, en la parte sobre todo de ventas y de mercadotecnia es donde creo que ha sido más evidente la parte de impacto y también la parte de automatización. Y ahora con los AI Agents, que el experto aquí de AI Agents está con nosotros, que es Rodrigo, también eso va a cambiar dramáticamente la productividad de las personas. Más o menos se ha detectado entre un 20 y un 30% de incremento en productividad de las empresas que han estado, digamos, beneficiándose de esta tecnología. Sin embargo, a nivel de utilidades todavía no se ha reflejado como se espera reflejarse. Todavía es quizás mejoras de un dígito, a lo mucho 2 dígitos, pero todavía la promesa todavía está iniciándose y creo que la bola de nieve apenas se está formando. Miguel, esperamos que hayas podido resolver tu consulta, Alexander. Ya como una última pregunta, Miguel, Miranda nos consulta, en tu experiencia, ¿cómo pueden las empresas medir si su proyecto de IA realmente está generando valor y no solo innovación superficial? Qué buena pregunta. Yo creo que algo que es súper importante es entender cómo se crea valor en las empresas. Y las empresas crean valor de 4 formas. Bueno, son 5, pero lo más importante son 4. La primera es cómo AI te ayuda a incrementar tus ventas. 1. Cómo AI te ayuda a incrementar tu rentabilidad, profitability, ¿sí? Cómo el AI te puede ayudar a reducir tu costo de capital, es decir, reducir tu costo financiero, el costo del uso de recursos de tus accionistas. Y cómo el AI puede apoyarte en tener un desempeño consistente y sustentable a lo largo del tiempo. Si nosotros, digamos, ponemos atención a estas 4 drivers de creación de valor de las empresas y lo podemos ligar con proyectos de AI, vamos a estar seguros de que precisamente se va a tener un impacto en el incremento de valor de la empresa, que esa es la prioridad número 1. Antes que la prioridad sea incrementar el valor del cliente, es tener un impacto en el valor de la empresa. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa sería, digamos, mi recomendación, que se alineen los proyectos de AI a esos 4 drivers de creación de valor para la empresa. Muchas gracias, Miguel. Nuevamente te agradezco por la excelente ponencia. A las preguntas, mil disculpas, justamente queremos seguir con el cronograma. Para la siguiente ponencia, igual les sugeriría que puedan poner sus preguntas ya y poder ya tenerlas listas al momento de que termine la ponencia y capaz ahí nos pueda dar un espacio.
Entonces, este fue nuestro primer módulo, justamente empezando sobre el tema de Critical Success Factor in the Implementation o EAC Projects. Ahora vamos a pasar al siguiente módulo. Nuestro segundo módulo va a tratar sobre AI Factor, the Hang of the Hidden Data Treasures. Para esta ponencia vamos a tener a Rodrigo Reyes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Rodrigo. A ver, antes de pasar con Rodrigo, voy a mostrar las credenciales también de Rodrigo para que puedan conocer más sobre el ponente que tenemos ahorita en esta sesión. Rodrigo Reyes es PhD en Innovación Tecnológica por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesor del MIT Professional Education en IA aplicada a la transformación digital, en Industry 4.0 e IA generativa. Además, es director de la comunidad Gen AI Global, también del MIT. Entonces, justamente como también lo mencionaba Miguel, tenemos una eminencia ahorita en sala relacionada a todo lo que es inteligencia artificial para hablarnos justamente sobre este tema. Entonces, sin más preámbulo, Rodrigo, te cedo el espacio para que puedas iniciar con tu ponencia. Vuelva a comentarles mientras vas poniendo tu presentación, a comentarles a la audiencia que al final de todas las ponencias vamos a brindarles el formulario para que puedan registrarse y puedan recibir su certificado de participación. En el momento de la ponencia pueden ir dejando sus consultas y al término de esta vamos a tratar de responder alguna de ellas. Así que ahora sí, Rodrigo, muy buenas tardes y te cedo el espacio. Ay, está todavía apagado tu micro. Decía si se ve bien el modo presentación. Se logra ver bien. Perfecto. Bien, muchas gracias. La verdad es que me dejan la vara muy alta y las expectativas quizás del público por decir que soy experto. Yo creo que precisamente porque no considero que soy experto y tengo un síndrome de el impostor muy grande, es que he logrado crecer mucho como profesional. Yo soy ingeniero civil estructural como profesión base y eso es lo menos tecnológico que hay. Nosotros los estructurales no queremos en ningún momento alucinar, no queremos que la IA cometa ningún error, queremos certezas. Nos cuesta entrar en el mundo de la tecnología. Sin embargo, hace unos 5 años atrás, que es cuando yo, estando en Miami, me tocó, estuve un tiempo antes de que pasara esto del gran desastre del edificio Surfside Condo de Miami, que colapsó y murieron 98 personas en un segundo. Yo decidí que no podía seguir esperando que mi rubro no fuera tecnológico. Y prácticamente dejé todo de lado para volcarme a aprender de inteligencia artificial y ahí es donde inicié mi doctorado, que ya estoy prácticamente terminando. Estoy entrenando a inteligencias artificiales para que sean capaces de hacer diagnóstico preventivo y que nunca más vuelva a pasar ese y ni ningún otro desastre y que ninguna persona salga dañada. Predecirlo para evitarlo, pero incluso si llega a pasar algo, porque algunas veces es inevitable, la naturaleza es implacable, hacer un diagnóstico muy rápido y poder salvar muchas vidas. Así que eso ha sido mi inspiración y por eso es que hoy en día me metí tanto en el tema que dirijo un par de comunidades de inteligencia artificial, una de esas es del MIT. Así que muy agradecido por esta invitación de poder compartir con ustedes. La verdad es que me gustó mucho el título que me propusieron, Búsqueda de los tesoros ocultos en los datos. Sin embargo, a mí me hace ruido el hecho de que hablemos de datos. Quiero confesarles de partida de que yo preferiría que no habláramos tanto de datos, porque la verdad es que cuando nos enfocamos en datos, se pierde todo el tesoro. El tesoro es tener la capacidad de procesar los datos y transformarlos en información. Lo importante es la información, no los datos, para tomar decisiones. Tal como les comenté, por ejemplo, en mi caso, tomar decisiones en tiempo real de cómo poder evitar pérdidas humanas y daño a la propiedad. Pero, ¿cuál es el dilema actual?
Todos tenemos más datos que antes, nunca antes en la historia hemos tenido tantos datos en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas. Nuestros sistemas capturan cada vez que hacemos un clic, cada vez que hacemos una transacción, cada vez que hacemos alguna interacción en redes sociales. Por ejemplo, acá, justo antes de entrar a la sesión, escuchando muy atentamente al doctor Carrillo, muy buena ponencia, alcancé a ver algunas preguntas muy interesantes y estuve ahí respondiendo. Todo eso es data, todo eso es... y si yo lo conduzco bien, lo puedo transformar en información. Sin embargo, paradójicamente, seguimos tomando decisiones lentas, basadas en inteligencia intuitiva, ni siquiera inteligencia emocional que está en el cerebro reptiliano, mucho menos la racional, sino que la de estómago, la inteligencia intuitiva. Entonces la pregunta hoy en día ya no es, ¿deberíamos usar inteligencia artificial? Tal como lo plantea el doctor Carrillo, no, hoy día ya no podemos cuestionarnos incluso decir está de moda, hoy día ya es una necesidad imperiosa. Quien no se sube al carro de la tecnología literalmente se está quedando obsoleto, se está quedando atrás. Entonces la pregunta verdadera tiene que ser cómo le vamos a sacar provecho real, pero con ética, gobernanza y como humanos aumentados. ¿Qué significa humano aumentado? Significa que la inteligencia artificial no me va a quitar el trabajo en sí misma, sino que me va a quitar el trabajo a alguien que esté usando inteligencia artificial para tener un mejor desempeño en lo que sea que haga. A esos humanos se les llaman humanos aumentados. Y ese es nuestro desafío. Nuestro desafío va a ser desarrollar, seguir avanzando exponencialmente, incluso vertiginosamente, casi verticalmente en la adopción de inteligencia artificial a todo nivel. Ya no es privativo solamente del mundo de la gente de la informática. Hoy día cualquiera puede programar incluso sin saber código, sin saber de código. Se les llama non-coders. Y el tipo de de, eh, de codificación se llama vibe coding. Entonces, hoy día nosotros tenemos que subirnos a este carro, pero el desafío, como les decía, el carro que va desbocado, va a toda marcha y no nos va a esperar, pero lo tenemos que hacer. Y ahí yo respondí a alguien que hizo una pregunta interesante, que es, ¿qué priorizamos? ¿La innovación o priorizamos la ética y la gobernanza? Ambas cosas a la vez. Tienen que ir de la mano. Como decía el gran filósofo, el tío Ben en los brazos de Spider-Man antes de morir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De nuevo, no nos va a quitar el trabajo la IA, sino un humano que sepa ocuparla muy bien. Ahora, ¿cuál es la idea central que hay detrás de la data? La data es tercera revolución industrial. La IA es cuarta revolución industrial. Hoy día estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Primero, la tercera revolución habla del Internet, datos crudos, Internet captura todo, sin filtros. Eso debo transformarlo en información contextualizada, estructurada. El contexto es fundamental. De hecho, la anatomía del prompt, que es la instrucción o la pregunta que uno le hace a la IA generativa, por ejemplo, debe partir con contexto. Muchos dicen rol, tono, formato. Primero debe partir con contexto. Contexto, mientras más contexto yo doy, menos va a alucinar la inteligencia artificial. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero la ventana con la que yo chateo, por ejemplo, con ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, en fin, cualquier inteligencia artificial generativa o LLM, Large Language Model, yo le llamo, se llama ventana de contexto. Así de importante es la parte de la contextualización y la estructuración de la data para transformarla en información. Luego de eso debo encontrar patrones. La IA no es más que matemática. Lo que hay detrás de la matemática y probabilidad y estadística es encontrar patrones, insights,
para predecir el futuro en base a lo que haya pasado en el pasado, valga la redundancia. Finalmente, la cuarta revolución entonces se transforma en un valor real siempre y cuando haga algo con esos datos, una vez que lo hayas transformado en información, sacado patrones y finalmente los pueda transformar en decisiones que puedan hacer que mi compañía pase ya a estar a la vanguardia en su negocio. Entonces, lo que debo combatir definitivamente son el síndrome de Diógenes digital. Colectar y colectar y colectar y colectar datos. Eso es lo primero. Por eso es que me hace tanto ruido que hablemos de datos. Debemos hablar de información. Un ejemplo de un gerente senior de integridad de activos, cliente mío, de patrulla aérea en California, en Estados Unidos, de pipelines. Recordemos que en California se producen grandes incendios y desastres naturales. Dice, tenemos una aeronave que sobrevuela la línea una vez al mes para comprobar que todo esté en orden, pero sinceramente nadie revisa todas las imágenes, ¿vale? ¿Qué saco yo entonces con colectar y con colectar data? Entonces, ¿cuál es el problema del Diógenes de los datos? El problema es la acumulación sin propósito. Puedo acumular datos, pero debo darle un propósito. El síndrome de Diógenes, saben ustedes que es la acumulación de basura, pero en el mundo digital aplica a la data. Muchas organizaciones acumulan datos en forma compulsiva, sin un propósito claro y una estrategia definida. Los costos asociados son devastadores. Almacenamiento exponencial que drena presupuestos, complejidad técnica que paraliza los equipos, riesgos de seguridad y cumplimiento multiplicados, ruido que oculta las señales valiosas. Entonces, señal versus ruido, más datos no significa automáticamente mejor decisión. De hecho, puede significar incluso exactamente lo contrario porque podría estorbar. Por otro lado, no basta ver el código, así como en Matrix, ¿no? En Matrix Neo, el elegido, una de mis películas favoritas, la he visto 5000 veces, la última no me gustó mucho, pero las primeras fueron una revolución. En Matrix Neo, el protagonista, el elegido, no se vuelve útil simplemente porque ve el código distinto, verde, este que ustedes ven ahí atrás, viendo cosas que los demás no ven. Él se vuelve poderoso cuando lo entiende y más importante aún, cuando actúa basándose en ese entendimiento y por lo tanto es capaz de modificar su realidad. Ese es el llamado a que ustedes se tomen la pastilla roja, no la azul. La azul quizás sirve para otra cosa, yo no tengo idea. Pero la roja es salir de la Matrix. La roja es enfrentarse a la realidad desde la profesión que ustedes tengan. Sin ser informáticos, probablemente cuando den sus primeros pasos en el mundo de la inteligencia artificial va a ser súper duro. Si no han visto la película Matrix, realmente se las recomiendo. Ahí se van a dar cuenta que cuando decide el protagonista salir de la caja, ¿no? Del mundo irreal, que significa el mundo desarrollado por la inteligencia artificial, y empezar a controlar su propia vida, se da cuenta que nunca ha usado sus músculos. El músculo en particular que yo les invito a utilizar es el del cerebro, ¿no? Esta analogía cinematográfica resume perfectamente nuestro desafío. Ver datos no basta, debemos convertirlos en habilidades, conocimiento aplicado y decisiones que transforman nuestra realidad empresarial. Por lo tanto, debo pasar del dato a la decisión. ¿Y cuál es esa cadena completa de valor? En primer término, tengo datos crudos que son capturados automáticamente por sistemas, sensores, aplicaciones y procesos operativos. Fíjense que cuando decimos sensores, IoT, ¿no? Internet de las cosas, e incluso si yo quiero trabajar con gemelos digitales en la producción y en la fabricación de un bien o un servicio, muchas veces uno dice, voy a tener que invertir un montón de dinero en sensores, pero existen sensores que hoy día ya están instalados en una fábrica, por ejemplo, que son una cámara de video. Una cámara de video, que es un fotograma, o sea, varias fotos en el tiempo, es un sensor. ¿Por qué es un sensor? Porque una imagen tiene píxeles y si tiene píxeles, tiene data. Y esa data yo la puedo administrar, manejar, analizar y puedo ver aquí hay un píxel que significa algo, aquí hay otro píxel que significa otra cosa y puedo tomar decisiones.
Posteriormente la transforma en información, limpieza de datos, validación y contextualización con dimensiones de negocio relevantes. ¿A qué nos referimos? Con KPI. Tengo que definir KPI, los KPIs que hablaba el doctor Carrillo. Después tenemos los patrones, los insights accionables identificando con explicación clara del por qué y qué significa cada uno de esos patrones. Y casi finalmente tenemos las decisiones, que es una elección informada con responsable asignado, alguien que se haga cargo, momento definido y un umbral de acción. Y finalmente, el impacto. Debo medir el impacto de métricas del negocio, operacionales o beneficio social cuantificable. Esto para responder una de las preguntas que vi, que no sé si alcancé a responder, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta, la vi en el chat, cómo me doy cuenta si mi inversión en inteligencia artificial está siendo rentable o no? Bueno, tengo que definir y tengo que medir. No se puede mejorar, no puede haber un mejor impacto positivo. No puedo demostrar que hay un impacto positivo en mi negocio si no lo mido. Y hoy día está todo como para medir. Por lo tanto, cada eslabón de esta cadena debe estar diseñado intencionalmente, no tácitamente, sino que explícita. Y el error más común es saltar directamente de los datos a las decisiones, ignorando las transformaciones críticas en el medio que generan un valor verdadero. ¿Y un valor verdadero para quién? Para mis clientes. Por lo tanto, debo capturar la data de mis clientes. En este sentido, el primer principio es empezar por la decisión, diseñar al revés, o sea, aquí la metodología tradicional falla, acumular datos esperando que revelen algo útil, incluso con fe. Y el enfoque correcto invierte completamente el proceso. Vale decir, hay que hacerse tres preguntas fundamentales. La primera primera pregunta crítica es, ¿define el problema de negocio específico? ¿Cuál es esa pregunta crítica? ¿Quién decide y cuándo? Identificar responsable y momento de acción. ¿Qué datos mínimos necesito? Solo los que sirven a esta decisión específica. Y la métrica, el norte de la métrica es preguntarte siempre qué cambia concretamente si respondo esta pregunta mejor y más rápido. ¿Vale la pena invertir en este sentido con inteligencia artificial o estoy matando una mosca con una bazuca? Si yo no puedo cuantificar el impacto de la mejora en una decisión, probablemente no vale la pena invertir recursos para optimizarla. Hay gente que incorpora tecnología, ni siquiera solamente inteligencia artificial, sin saber el propósito que tiene esa tecnología y sin un objetivo claro de por qué y para qué incorporarla. En este sentido, debo inspirarme en el concepto de dato mínimo viable, MVP, y buscar el conjunto más pequeño de datos que habilita la decisión, porque la data extensa es cara. Es cara no solo en tokens, que son 3/4 de palabra, o cómo interpreta la IA una palabra que yo le doy, la data de texto, sino que, bueno, también puede ser imágenes y audio, cualquier tipo de data, lo puedo tokenizar, pero también es un consumo muy grande de energía. Y hoy día se dice que solamente OpenAI consume la energía equivalente a 2 grandes ciudades de Estados Unidos. Finalmente, cuando el tiempo es escaso, tal como en la película Interestelar, no sé si la han visto, esta es otra de mis películas favoritas, la clave no es recolectar polvo infinitamente, es encontrar las señales correctas que guíen decisiones críticas cuando cada segundo cuenta. Piensen que hoy día estamos viviendo una era parecida a la inteligencia artificial. Estamos atrasados. Cada minuto cuenta. En cada minuto que yo no entro a este mundo de la tecnología, hay alguien que es mi competidor, que sí lo está haciendo y que además está avanzando mucho más rápido que yo, tal como cuando el protagonista de Interestelar se queda unos minutos más en un planeta en donde el tiempo transcurre de forma muy distinta. Si alguien no ha visto esa película, perdón por hacerle un spoiler, pero recomiendo mucho que lo puedan hacer y cuando la vean, acuérdense de lo que estamos hablando. Por lo tanto, aquí hay dos grandes conceptos. Priorización radical.
En entornos de alta presión, la capacidad de filtrar ruido, data errónea o que no sirva, a eso nos referimos con ruido, y enfocarse en señales críticas, patrones, insights que me sirvan, es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Hay que acelerar, pero con propósito. La velocidad debe ser con propósito. No se trata de decidir rápido por decidir rápido, sino de tener los datos correctos en el momento preciso. En este sentido, el principio 2 que les quiero compartir es que la información tiene que tener un contexto. En primer lugar, el dato desnudo, sin contexto, por ejemplo, un KPI, es solo un número que puede engañar. Por ejemplo, las ventas subieron un 15%, no dice nada, sino un marco de referencia, por ejemplo, una línea más comparativa, algo que yo pueda digerir. Por lo tanto, debo medir las dimensiones que importan. Tiempo, ok, esto es tiempo, pero versus qué periodo, ubicación, dónde, segmento, de qué cliente y en qué parte y de qué tipo de clientes, variabilidad, qué tan estable, riesgo, qué puede fallar y finalmente leer la historia completa. Del dashboard, ¿vale? De la inteligencia de negocios que yo pueda tener visualizada en un dashboard estático, debo pasar a la narrativa dinámica. No saco nada con ver mis KPI en una pantalla, todo muy lindo, si no tomo decisiones en forma dinámica de lo que está pasando. El control es lo que importa, no el seguimiento. Seguimiento y control hay una diferencia abismal. El seguimiento es toma de datos, el control es tomar acción sobre esos datos. A eso es lo que tengo que apuntar. Por lo tanto, el contexto transforma números muertos en inteligencia viva. Esa es la diferencia entre reportar y realmente entender lo que los datos nos están gritando. Finalmente, la última película que les quiero, porque soy cinófilo, que les quiero recomendar, es la IA como motor de la cuarta revolución industrial. Primero, clasifiquen, la IA clasifica y resume. Procesa grandes volúmenes de datos a velocidad imposibles para los seres humanos, identificando patrones y agrupando información muy relevante. En eso la IA es muy útil. Predice y prescribe. No solo anticipa qué va a pasar, sino que recomienda qué hacer basándose en miles de escenarios históricos. Y finalmente, y quizá uno de los mensajes más importantes que quiero dejarle, que está en sintonía con lo que dije de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que tiene que ver con lo que había respondido en una de las preguntas de la audiencia de a qué dedicarse, al desarrollo tecnológico, de la innovación o a la ética y gobernanza. Súper importante que cuando usemos la inteligencia artificial sea con responsabilidad y sepamos que nosotros somos el copiloto y que la IA es solamente, no, perdón, que la IA es el copiloto y que nosotros somos el piloto. La responsabilidad final la tenemos nosotros somos los que debemos validar todo el resultado de la IA. La IA asiste en decisiones críticas, no las reemplaza. El juicio humano permanece en el centro del proceso. Human in the loop. Por lo tanto, mensaje final, la inteligencia artificial nos libera de tareas repetitivas y amplifica nuestras capacidades de análisis, permitiéndonos enfocarnos en decisiones que requieren creatividad, empatía y contexto estratégico que solo los humanos pueden aportar. Esto es quizá lo que hay detrás de esta película Atlas de la J.Lo, ¿vale? Si no la vieron, se las recomiendo. Es una película que es bastante reciente, tiene apenas un año, un poco más de un año, y es muy entretenida. Y la J.Lo actúa además muy bien. Ahí hay un dilema ético y moral súper grande que define muy bien esto del piloto y el copiloto. Bueno, muchas gracias por su atención. Solamente les dejo ahí mis datos por si alguien quiere escanear y quiere que nos sigamos en redes como LinkedIn. Encantado de conectarnos para poder complementar cualquier cosa. El tiempo acá fue muy corto, pero siempre es bueno compartir conocimiento y estar actualizado y hacer redes de redes de contacto. Muchas gracias por esa atención. Muchas gracias, Rodrigo. Mira, me queda de tu ponencia definitivamente que tengo que volver a ver Interestelar, porque me quedo ahí. Justamente, creo que en la sala deben haber muchos cinéfilos. Ahí hay dos, tres Sí. que si no han visto, ya tienen ahí una recomendación de parte de nuestro ponente.
Hay muchos comentarios de excelente ponencia, en realidad ha sido súper estructurada y con la información como que a detalle. Voy a leerle una de las preguntas que ya teníamos. Ya. De José, pregunta, ¿cómo está revolucionando la inteligencia artificial el aprovechamiento de los datos en la era digital? ¿Y qué implicancias tiene esto en la toma de decisiones, la automatización y la ética tecnológica? Bueno, esa pregunta resume bastante bien lo que quise transmitir a nivel central, ¿no? ¿Cómo está revolucionando la IA el mundo de los datos? Es que por fin hoy día, dadas las grandes capacidades de cómputo de los nuevos computadores, ni siquiera del cuántico que ya existe, sino que la gran capacidad de procesamiento de los computadores actuales y que son capaces de manejar mucha información, mucha data pasada a números y por lo tanto poderle aplicar matemáticas a esa data, es que esa capacidad de procesamiento ha permitido que se pueda manejar y administrar un gran volumen de datos con mucha precisión y poder tomar decisiones más oportunas y efectivas, eficientes, ¿vale? Eso es un poco lo que yo podría responder respecto de esa pregunta y creo que fue lo que yo a grandes rasgos quise transmitir. Finalmente, lo último que habló respecto de la ética y el liderazgo, la ética de la gobernanza tiene que ir de la mano, ¿no? Como dije, no podemos... no, es como decir que cuando se inventó la energía nuclear, alguien dijo por ahí, vamos a tener una energía súper limpia y que nos va a permitir evolucionar mucho. Sin embargo, alguien la usó con otros usos, como la bomba atómica. Entonces, en sí misma, por eso es que es tan importante la ética en todo esto que desarrollamos, porque estas herramientas son extremadamente potentes. Entonces, más que tenerle miedo a la IA, hay que tenerle miedo a los humanos que de repente puede ser que no la usen con buen propósito. Por eso es que necesitamos más gente que se nos sume en esto que incluso se llama AI for Good, ¿no? Para hacer el bien. Eso, Raquel. Perfecto. Usarlo con diligencia. Esperemos que podamos resolver tu duda. Sí, hay una última pregunta de Darwin. Sí. Que menciona. Ha mencionado el concepto de humanos aumentados. En la práctica, ¿cuál cree que es el mayor obstáculo cultural o de habilidades que frena a las organizaciones para adoptar ese modelo de colaboración con la IA? Buena pregunta. La verdad es que todo este ámbito de la inteligencia artificial muchas veces se imparte desde los conceptos de transformación digital. Y todos sabemos que la transformación digital es antes transformación cultural. Hay mucho rechazo al cambio, miedo al cambio. Y por lo tanto, por más que estas herramientas puedan significar un gran avance para una organización, si estas se imponen y no se hacen de la mano con los equipos, capacitando, preparando y que entiendan que más que venir a quitarles el trabajo a la IA, nos va a quitar a alguien que la domine, entonces es mejor subirse a ese carro, pero también con empatía. La inteligencia emocional es fundamental en esto. Y hoy día más que nunca. Empatía y saber que todos estamos pasando por una época vertiginosa y que es normal tener miedo. Pero la diferencia entre una persona que es valiente y un cobarde no es que si uno de los dos tiene más o menos miedo, es que lo que hago yo con ese miedo, cómo lo enfrento. Entonces el llamado es eso, a que seamos valientes, reconozcamos que hay temor acá, pero que en la medida que vayamos adentrándonos en el conocimiento, vamos a no sufrir esta revolución, sino que incluso gozarla. La verdad que hoy día la IA incluso se puede usar con fines hasta lúdicos, ¿no? Yo de repente cuando estoy aburrido de mi psicólogo o mi psicóloga, juego, no solo yo, los niños, estamos viviendo una revolución fascinante. La invitación es a que la disfrutemos con responsabilidad. Eso es lo que quisiera compartirles finalmente.
Perfecto, es justo lo que me mencionas, ¿no? Creo que el primer paso es que estén acá actualizando sobre el tema de inteligencia artificial y aprovecho para comentarles que tenemos también nosotros carreras de Data Science, maestría en Data Science, diplomado en Data Science, porque definitivamente es la carrera del futuro. Así que, Rodrigo, muchas gracias por tu excelente ponencia. Creo que ha habido muchos comentarios ya por la sala, pero ahora vamos a pasar a nuestro tercer módulo, a nuestro módulo final. No, el orden en realidad que es inherente, todas las ponencias son súper importantes. Vamos ahorita con Aribel, nuestra ponente. Aribel les va a hablar sobre el tema de how ella is shaping the planet's power. Justamente lo que se hablaba también ahorita sobre el tema de responsabilidad social. Así que Aribel Contreras también les voy a mencionar sobre las credenciales de nuestra ponente actual para que puedan tener también sobre nuestra siguiente ponente. Aribel es doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un máster en estudios diplomáticos. Es coordinadora y académica de la licenciatura en Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana. Además, es experta analista y comentarista en asuntos globales, en geopolítica y relaciones multilaterales como CNN, Forbes y Economist. Entonces, igual acá justamente tienen otra excelente ponencia para poder culminar con este ciclo de ponencias en sí. Aribel, muy buenas tardes, creo que ya tardes, noches. Te cedo el espacio para que podamos iniciar con tu ponencia. Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y de entrada, pues quiero dar mi profundo agradecimiento a la directora ejecutiva de CFU, Carolina Barrios, y por supuesto felicitar al doctor Miguel Carrillo y al doctor Rodrigo Reyes por esas extraordinarias ponencias, que a veces cuando uno queda al final, pues tiene el gran reto de que los asistentes no se nos vayan a dormir. Me dejan, obviamente, el gran reto de ser la última después de haber tenido el privilegio de haberlos escuchado y haber aprendido de dos grandes referentes. Así que, pues de entrada, hablar de la inteligencia artificial me parece que no nada más sería una mirada tecnológica, estratégica, de datos, de un enfoque empresarial, sino para poder complementar esta visión para todos los que están conectados y que les mando un fuerte abrazo hasta Argentina, Perú, pues yo les digo, hablemos de cómo la inteligencia artificial está moldeando el poder global. Es decir, palabras como geopolítica, geoeconomía, inteligencia artificial, por supuesto, pero también innovación, ciencia, tecnología y economía del conocimiento están envueltas, están haciendo una inercia en este concepto que está trascendiendo nuestro día a día. Hablar de la inteligencia artificial no únicamente es hablar del manejo, de la estrategia, del análisis de datos en sí, sino hoy en día tenemos también que darle una mirada muy diferente que tiene que ver con demostrar el peso geopolítico ante el uso de la inteligencia artificial. Tiene un alcance profundo el hecho de que ahora hablemos de que el mundo dividido entre el norte y el sur, pues ahora hay una nueva variable que se llama economía del conocimiento, que es donde está metida todo lo relacionado a la inteligencia artificial. Y es una mirada que tenemos que hacerle desde un enfoque cualitativo, analítico, pero también observar lo que está sucediendo alrededor del mundo y de esta manera poder entender y explicar qué es lo que está sucediendo. Muchos de los que están conectados son muy jóvenes, no son de mi generación, pero les comparto que en mis tiempos yo aprendí que los países estaban divididos en países del primer mundo y del tercer mundo. Pasaron las décadas y los libros de educación
tanto en América Latina, pero también en Europa, en Estados Unidos. Después cambiaron el concepto países desarrollados y países en desarrollo. Sin embargo, esta connotación un tanto despectiva, peyorativa o de minimizar algunos países hizo que entonces hablemos de un norte global, pero también un sur global. Ah, ¿verdad? Les puse ese ruidito para ver si me estaban prestando atención. ¿Cuáles son las visiones que tenemos que partir? Es decir, hoy en día, cuando hablamos del tablero mundial, es decir, el mundo, la comunidad internacional, los gobiernos, las empresas, las instituciones, grupos hasta terroristas, grupos que están metidos en el crimen organizado, pues al final son parte de los actores políticos y no políticos de este escenario en el que nos encontramos. El tablero mundial sin duda está siendo jugado bajo las reglas de cada quien, de el que está jugándolas. Pareciera que el pasado que nos enseñaron y que todos los libros nos decían y que la práctica en las empresas, pero también en instituciones veíamos que pues había derechos y obligaciones cobijados por instrumentos jurídicos basados en el derecho internacional, pues eso pareciera que ya cada vez se derrumba. Hoy en día el mundo está posicionándose por diferentes polos de poder. Ya dejamos atrás en el olvido la Guerra Fría, donde solamente eran dos polos, Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces se decía que era un mundo bipolar. Con la caída y la desintegración de la Unión Soviética, hubo un auge por parte de Estados Unidos y se dice que hubo décadas, la era de oro, donde se hablaba de un mundo unipolar, es decir, un solo polo de poder. Hoy, nos guste o no, estemos de acuerdo o en desacuerdo, hay diferentes polos de poder. Por eso se dice que estamos viviendo un mundo multipolar. Sin embargo, está fragmentado, está dividido. La comunidad internacional está viviendo una nueva era de la globalización donde hay una hiperconectividad. Aquí, sin duda, toma un rol muy preponderante lo que es la inteligencia artificial. Esta profunda polarización que también está generando una profunda radicalización, heridas que generan cicatrices también a nivel social, pues ese es otro de los temas que también estamos viendo, donde la tecnología hace de las suyas. La emergencia que se está generando en el sur global, que ahorita les voy a pasar un mapa, sin duda abre nuevas conversaciones y se cuestiona el por qué la agenda global es establecida por los países del norte. Y por eso es que hago esta reflexión con este sonido que la presentación me permite hacer de es momento sí o sí de hablar de la economía del conocimiento como un arma geopolítica. Está bonito el ruido, ¿verdad? Muy bien. Este mapa nos permite, y quiero que presten mucha atención, hay una línea divisoria en color gris que les estoy poniendo, porque de manera imaginaria, imaginémonos, valga la redundancia, que los países que están arriba son los conocidos como el norte global y la línea, los países que están abajo, son países que se identifican con el sur global, con lo que en el pasado eran países en desarrollo o países del tercer mundo. Hay una brecha profunda en la parte de la ciencia, de la tecnología, de la innovación y sobre todo también de las confrontaciones. Y por eso es que hay que hablar mirando la inteligencia artificial, pero desde una óptica de geopolítica. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver la ciencia y la tecnología con la lucha de poderes a nivel internacional? Ah, bueno, pues, ¿qué creen? Que existen índices a nivel internacional que nos permite evaluar a cada uno de los países en cómo va su desempeño en términos de
del conocimiento en términos de innovación y muchos otros temas más. Por ejemplo, aquí del lado superior derecho, perdón, inferior derecho, vemos en color azul cómo están posicionadas 10 naciones en temas de innovación. Y uno pensaría que serían países asiáticos los que están hasta arriba, ¿no? Pero no. Suiza es el país que durante muchos años ha venido ocupando la posición número 1 por todo lo que invierte en innovación y tecnología, en desarrollo, en conocimiento. Número 2, Suecia. Después ya viene Estados Unidos y así sucesivamente. Pero cuando vemos a estos países que están mencionados aquí en esta tablita y les regreso acá al mapa, no es coincidencia que esos países están, la mayoría, ubicados en el norte y por eso se llama el norte global. Y por eso es que cuando hablamos de tecnología, de ciencia, de economía del conocimiento, no es casual que cuando volteamos a ver al índice global del conocimiento y cuando observamos que este índice, que es generado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, que evalúa la educación preuniversitaria, toda la capacitación y el entrenamiento técnico, la educación superior formal, la innovación, el desarrollo, la investigación, toda la parte de informática, tecnología, economía y el poder crear un ecosistema que permita a las naciones avanzar, pues no nos hace ruido el hecho de que los mejores países posicionados, vean nada más, no voy a leer los 30 países, pero del lado izquierdo ustedes pueden rápidamente observar en sus pantallas cómo en este índice se encuentra desde Suecia hasta Chipre. Y cuando damos una mirada así rapidísima, con excepción de Nueva Zelanda, pues una gran parte de estos países está ubicado en el norte global. Pero del lado derecho, cuando observamos los peores países que tienen un muy mal desempeño dentro de este índice global del conocimiento, pues no nos hace ruido, si nos cuadra, si decimos, pues sí, me imagino, ¿no? El por qué en estas bajas posiciones son países principalmente ubicados, pues en África. Y ustedes van a decir, ay, pues es obvio. O sea, sí, no es obvio. O sea, sí, es un continente económicamente afectado, pero está teniendo un impacto en la parte del conocimiento. Y entonces esto lo que genera es que geográficamente hay un impacto en la manera de ver la inteligencia artificial. Esta brecha digital que existe entre el norte y el sur global, pues se va a ver impactado las empresas, las sociedades, el número de celulares que existen dentro de la población. Y cuando volteamos a ver el índice de innovación global, pues entendemos en esta imagen que es la última edición del índice de innovación global, que es la edición 2025, que realiza año con año la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con sede en Suiza, pues nos cuadra muy bien el entender por qué dentro del grupo de países de un ingreso alto, pues se encuentra Suiza, Suecia y Estados Unidos. Pero cuando vamos al siguiente bloque de países, que está abajito, lo que estoy diciéndoles lo pueden identificar abajo de la imagen, pues ahí se encuentra China, que China ya deja de ser país en desarrollo en la Organización Mundial del Comercio apenas estas últimas semanas, después de haber gozado de privilegios comerciales durante más de 2 décadas en la Organización Mundial del Comercio, pues ahora se va a enfrentar a nuevas reglas comerciales en paralelo a los aranceles de Estados Unidos. Pero ahí está China, Malasia y Turquía. El tercer grupo de países de un ingreso, digamos, medio, pues los ocupan India, Vietnam y Filipinas. Y por último, el último grupo de países está Ruanda,
Togo y Madagascar. Es decir, hay un impacto que por eso se dice geopolítico, es decir, juntamos la parte geográfica con la parte política y tiene mucho sentido lo que estamos viendo. Y entonces nos empieza a cuadrar y nos empiezan a caer veintes cuando vemos en cómo la parte de la tecnología ha venido creciendo en un boom, ha venido impactando las exportaciones de las empresas, y no es casual que lo que más está creciendo tenga que ver con servicios que tienen que ver con la tecnología, con servicios de cómputo, servicios financieros, de seguros y todo lo relacionado a la propiedad intelectual. Los últimos 2 años es lo que más ha venido creciendo, donde tiene un rol preponderante las empresas, pero también, por supuesto, hay confrontaciones entre los países. Y una de estas grandes confrontaciones, me parece que la más importante, la que más tenemos todos presente, es China y Estados Unidos. Estos dos gigantes, países que se les denomina hegemones, es decir, países con un gran poder económico, político, pero ahora ya no solamente tienen una confrontación en el plano geopolítico, ahora ya se están moviendo también a una confrontación geotecnológica, donde los últimos años han estado teniendo también una confrontación geomilitar. Es decir, Estados Unidos ayudando a Taiwán, pero China coquetea queriendo tener Taiwán, todavía no la invade, pero se abren las conversaciones de cuándo la va a invadir. Hay una profunda competencia de cuántos soldados tiene uno y cuánto está invirtiendo el otro, su capacidad militar, pero también está en el plano geoespacial. La carrera de a ver quién sube más satélites, quién va a conquistar Marte, está en marcha. Eso ya no nos sorprende. Sin embargo, los músculos de los dos países ahora se pasan al plano digital. Increíble, pero cierto. China y Estados Unidos se enfrentan a un nuevo escenario de una nueva confrontación. Y por eso es que las 8 variables en que Estados Unidos y China miden su poder hegemónico, y espero que sí estén viendo que esté avanzando mi presentación, porque yo ya me solté hablando, y espero que sí estén viendo la diapositiva que habla de las 8 variables en que Estados Unidos y China miden su poder hegemónico. Vean cómo el segundo lugar lo ocupa innovación y tecnología. O sea, estamos viendo que estos dos gigantes que se quieren repartir el pastel en influencia, tienen infinidad de confrontaciones. La primera es la educación. Por eso el presidente Trump lo primero que hizo fue cerrar la válvula a las visas para estudiantes a la India y a China. La segunda la ocupa innovación y tecnología, como les decía. La tercera es competitividad. Luego hay otra que es militar, seguida por comercio, economía, los centros financieros, donde China cada vez tiene mayor capacidad bancaria y financiera, y también el tema de las reservas de las divisas. Estamos visualizando cómo China, junto con Rusia, y otras naciones conocidas como los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más, o sea, los BRICS ampliados, más otros países, están buscando la manera de reemplazar el dólar como moneda de transacciones comerciales hacia una nueva divisa. Entonces, pero en el plano de inteligencia artificial, regresándome a ese punto, estamos visualizando que la innovación y la tecnología están teniendo un rol preponderante en la forma en que estos dos gigantes miden su poder hegemónico. Los aranceles hacia la tecnología de China son porque ven a China como el gran rival, el gran competidor, por no decir el gran enemigo, que ya esa palabra es muy fuerte y por eso digo gran competidor. Vean cómo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Turquía, les han impuesto aranceles a los vehículos eléctricos de China. En la parte está, bueno, hasta las bicicletas eléctricas. Vean cómo Reino Unido y la Unión Europea
ponen aranceles desde el 19 hasta el 62%. El tema de los semiconductores no queda desplazado. Los paneles solares, los automóviles también sufren de aranceles. Y esto no es un tema comercial, ojo, esto es un tema de confrontación y competencia geotecnológica. Los consumibles electrónicos, las baterías de litio, también se enfrentan a aranceles de Estados Unidos porque para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Esto nada tiene que ver con una justificación comercial. Esto es una mirada y una medida neoproteccionista, así se llama el término, que es utilizar los aranceles pero con fines geopolíticos. Y lo que estamos viendo nada es casual, es completamente una estrategia por parte de Estados Unidos porque ve el desarrollo de la inteligencia artificial de China como una profunda amenaza. Y por eso es que hemos venido observando que pues el número de patentes en temas de inteligencia artificial ha venido incrementándose exponencialmente por el lado de China, también por el lado de Estados Unidos, pero China le está ganando. Vemos las startups que tienen que ver con la parte tecnológica, que van a pasos agigantados durante la última década por el lado de Estados Unidos, pero China también. En cuanto salió ChatGPT, China no se quiso quedar atrás y sacó su DeepSeek. Y entonces también en el plano de las empresas vemos que el equivalente a Amazon es Alibaba, el equivalente a Facebook es Tencent, y así sucesivamente. Las aplicaciones occidentales no pueden ser utilizadas en cuanto uno aterriza al espacio aéreo de China. Pero ellos han desarrollado sus propias. O sea, yo no podía tener acceso a X ni a Google, mucho menos a Instagram o WhatsApp. Ellos tienen su WeChat, ellos tienen su equivalente, pero ellos saben utilizar la tecnología inclusive como propaganda política. Entonces, esto es mucho más profundo y por eso, para ir concluyendo, les comparto. No importa qué estén estudiando ustedes, en qué disciplina se encuentren, en qué sector trabajen o qué maestría o licenciatura estén estudiando aquí en CSF. Lo importante es que ustedes recordarán que siempre nos han enseñado que como factores de producción, pues han sido en el pasado los clásicos, ¿no? Capital, tierra, trabajo. Luego se le agregó la tecnología. En algunas referencias, algunos autores, algunos think tanks, algunas empresas consideran que inclusive el emprendimiento es parte de ser un factor de producción. Sin embargo, mi propuesta es que los factores de producción pues ya dejaron de ser vistos como era en el pasado. Hoy hay que hablar de la geoeconomía del conocimiento como un factor de producción plus. ¿Por qué? Porque está intrínseco la parte de la tecnología. La inteligencia artificial se está convirtiendo en un verdadero músculo de la confrontación y la forma de mostrar el poder dentro de la comunidad internacional. Y por eso es que ustedes observan este hexágono que yo he inventado, porque dije, a ver, la tierra, el capital y el trabajo siempre han estado. Luego se le agregó la educación. Hace unos años se le agregó que la transformación del conocimiento era una parte del factor de producción de todos los países. Hay países del sur global que pues lo tienen muy débil y hay países del norte global que han venido apostándole. Pero pues ya dejó de ser esto un pentágono, por eso digo, es un hexágono, porque ahora hay que agregar como factor de producción la inteligencia artificial, un intangible que puede convertirse en un tangible, pero que va creciendo como una espiral. Por eso es que este hexágono me encanta, porque vemos al centro que no es algo plano, porque esto ya dejó de ser lineal, ahora es mucho más flexible, moldeable, se convierte en algo que para todos los gobiernos se convierte estratégico y se convierte ya en un tema de seguridad nacional. Por eso, como conclusión y cumpliendo rigurosamente con el tiempo, hay que hablar de la inteligencia artificial sí o sí
que sin duda está reconfigurando el poder global como un arma de lo que es la geopolítica global. Mis redes sociales están aquí compartidas, estoy en todos lados, pero solamente puse X, Instagram, en página de internet para no saturar la información, pero también me encuentran en LinkedIn, Threads, tengo mi canal de YouTube. Y pues la verdad es que espero que esta información y esta breve mirada, que era muchísima información, pero se las quise condensar lo más posible para que pudiéramos estar aquí con ustedes, maximizando este extraordinario espacio que el Continental Florida University me ha permitido. Pues les doy las gracias y abierta a todas sus gentiles preguntas. Muchas gracias, doctora Aribel, por tan excelente ponencia y por justamente mostrarnos ese impacto global actual de la IA, ¿no? Y que se puede implementar. Ya hay preguntas en sala, así que le voy a leer una de ellas, de Javier, que le pregunta, doctora Contreras, le agradece por la ponencia. En las presentes circunstancias de la IA, ¿ya está siendo utilizada para diseñar negocios financieros o educativos, entre otros, con éxito? O sea, si ya está siendo utilizada actualmente para diseñar negocios financieros o educativos, entre otros, con éxito. Y otra pregunta que hace ¿es posible que sea utilizada por personas para cometer delitos? Por ejemplo, diseñar un negocio piramidal o estrategias de hacking de know-how y knowledge. Pues fíjense que la verdad es que más que pregunta es una declaración, es una afirmación, claro, sin duda. La dark web está llena de estrategias donde utilizan los algoritmos, donde se utiliza inteligencia artificial para hacer fechorías, fraudes sofisticados, desde extorsiones bancarios hasta poder hacer los secuestros informáticos. Esto ya lleva tiempo atrás, donde empresas tienen que pagar con criptomonedas para poder tener de vuelta sus sistemas informáticos y puedan volver a tener el control. Vemos que inclusive en conflictos como el de Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania, ha corrido en paralelo las ciberguerras, donde no solamente es la tecnología plana, es el uso de la inteligencia artificial para poder llegar a los objetivos claros y contundentes y que de esa manera corra, además de la guerra de los misiles, además de la guerra de los drones, corra la guerra de los algoritmos. Y la inteligencia artificial se está convirtiendo en la nueva guerra gris que está en el ciberespacio, que a veces es difícil de identificar, pero que está presente y que hace un profundo daño y que me parece que ese va a ser uno de los grandes retos en los próximos años para todos los países, la ciberseguridad, por supuesto. Y qué bueno que lo preguntaron y muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por sus gentiles felicitaciones. Sí, bastantes felicitaciones y felicitando la ponencia. Vamos a terminar con una última pregunta con Laura, que justo pregunta, ¿la inteligencia artificial está ayudando realmente a crear un mundo más justo y eficiente o está aumentando las desigualdades entre las personas? Pues mira, me parece que ese es el gran reto para todos los líderes del mundo de cómo hacer asequible la parte digital y cómo permitir que esta brecha se cierre y que entonces toda la gente pueda tener acceso a la inteligencia artificial. Creo yo que esos van a ser parte de los nuevos retos, seguramente de la futura agenda, tanto de las Naciones Unidas como de otros foros multilaterales, porque si no, creo yo que entonces va a haber ahora una nueva línea de países del norte global con el sur global por quienes sí y quienes no tienen acceso a la inteligencia artificial. Así como en la pandemia quedó asentado y marcado los países vacunados y los países que no tenían acceso a las vacunas, ojalá no tengamos ahora esta división de países con acceso a inteligencia artificial y países con no acceso a inteligencia artificial. Y sin duda, qué bueno que también discrepen, está excelente y se vale que José Luis nos dice la inteligencia artificial no fue la causa directa de los aranceles, ojalá no se haya interpretado de esa manera. Yo hablo no de la inteligencia artificial per se, yo hablé de la confrontación geotecnológica entre China y Estados Unidos, que para Estados Unidos
es un tema de seguridad nacional y por eso es que Estados Unidos ha estado protegiendo ciertas industrias, ciertas exportaciones, ciertas importaciones, o bien la imposición de los aranceles. Pero muchas gracias también por comentarlo, porque también se vale discernir. Sí, justamente de eso se trata, ¿no? Desde la IA genera todo ese tipo de comentarios. Perfecto. Muchas gracias, doctora Aribel, por tan excelente ponencia. Ahora sí, a los asistentes justamente estaban consultando por el formulario por el certificado de participación. Ya se encuentra en nuestro chat el formulario para que puedan registrarse. Por favor, les pedimos que puedan poner sus nombres completos tal y cual como quisiera que salgan sus certificados, y su correo también verifiquen que están poniendo toda la información correcta, porque es ahí, por ese medio, y que la información que pongan, que van a tener ese certificado de participación de tan excelentes ponencias. De mi parte, quisiera agradecer a todos los panelistas, al doctor Miguel Carrillo, a la doctora Aribel y al doctor Rodrigo por tan excelentes ponencias. Espero que para ustedes haya sido, como les había mencionado al inicio, que desde hoy día nada más con cualquiera de las informaciones que han brindado puedan aplicarlo en sus proyectos, en su día a día, y tengan ese crecimiento profesional. Igualmente quiero felicitarlos por darse esta oportunidad de actualización, de crecimiento profesional, de tener ese bichito por aprender más. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes, que puedan implementarlo y sobre todo inspiración, pues, capaz para futuros proyectos también para ustedes. Igualmente, les invitamos a que puedan conocer más de nosotros, que también en el chat van a poner nuestras redes sociales, porque siempre estamos realizando masterclass, ponencias como este Vistersac. Como les mencioné, esta es nuestra 4ª edición, se viene la 5ª edición, igualmente con ponentes internacionales y con un tema súper relevante en el ámbito. Así que de mi parte, muchas gracias por estar hasta el momento con nosotros. Van a, como les mencioné, tener su certificado de participación. Van a poner nuevamente el link para que puedan por ahí registrarse y puedan tener este certificado. E incluso eso es como que lo que podrían hacer, poder lanzarlo en sus redes sociales, en LinkedIn. Definitivamente es algo que podría ayudarles a que las personas sepan que ustedes están teniendo este tipo de actualizaciones, ¿no? Igual en nuestras redes sociales que ya pusieron, van a poder tener también la grabación. Si alguno no ingresó a tiempo, ingresó como a mitad o alguna de las ponencias se perdió como que la primera ponencia, por ejemplo, en nuestro YouTube van a poder también encontrar esta grabación en unos días. En cuanto al certificado de participación, posiblemente lo reciban en 10 días útiles, así que en promedio ese va a ser el tiempo en que van a poder recibirlo y van a poder mostrarlo justamente al mundo para que, como les decía en un momento, este es como el primer paso para que ustedes puedan desarrollarse, ¿no? La inteligencia artificial ya está entre nosotros. Justamente lo que se mencionaba es que tiene que ser estratégico. No es como que nos va a quitar el trabajo, sino al contrario, tienen que prepararse para que ustedes sean estas personas disruptivas que lo implementen en su día a día o en su trabajo o en proyectos. Así que creo que ese es el llamado de nuestra parte, de que sigan actualizándose, de que sigan preparándose, porque es un tema que ya está con nosotros, ¿no? Así que, sí, perfecto. Entonces ya están, ahí dejó nuestra doctora Aribel sus redes. Voy leyéndoles un poquito. Perfecto, Laura. Listo, ahí han vuelto a poner el formulario para que puedan registrarse para el certificado. Muchas gracias a todos. En verdad, agradecerles también por la participación activa en el chat. Ha sido súper importante para que el desarrollo de esta 4ª edición haya sido súper buena hasta el final. Así que de mi parte quiero agradecerles por eso. Esperamos de parte de la universidad poderlos verlos en la universidad para que puedan conocernos más y puedan capaz verlos en clases. Así que esperamos verlos en otra oportunidad. De mi parte, muchas gracias por asistir, por la ponencia. Ahora incluso si no estuvieron al inicio, ahorita van a poner un video sobre algunas de las actividades que como universidad tenemos para nuestros alumnos. Por ejemplo, la ruta internacional en FIU Miami, que es de las mejores escuelas públicas de Estados Unidos con las cuales tenemos alianzas, y algunos testimonios también de alumnos que ya estudian con nosotros. Varios de ustedes son de varias partes de Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Argentina, hasta me parece que habrá visto de Angola. Entonces, tenemos ese tipo de alumnos actualmente en nuestra universidad
personas de diferentes partes de Latinoamérica y que también ya residen actualmente en Estados Unidos, para que puedan también ver ahí algunos testimonios de algunos de nuestros alumnos que ya viven la experiencia en CFU. Así que sin más, muy buenas noches con todos y esperamos verlos en otra oportunidad. Hasta luego.